Bueno, Michael, me gustaría saber qué piensas tú en relación al surrealismo actual y a esta época en que está atravesando la humanidad. Ujú. Mira, el surrealismo eh, siempre ha mantenido una actitud de rebelión, ¿no? El surrealismo es un movimiento en estado de rebelión permanente. En primer lugar, en contra la civilización capitalista occidental, industrial, moderna, ¿no? En todas sus manifestaciones, el imperialismo, el colonialismo, el mercantilismo, el positivismo, la racionalidad burguesa, etcétera, ¿no? Bien, eso es una pelea fundamental del surrealismo desde su origen hasta hoy. Ahora, entre las manifestaciones más siniestras de la civilización moderna está eh, entre sus manifestaciones más regresivas, ¿no? Están el nacionalismo, el racismo y el fanatismo religioso, ¿no? Que muchas veces andan juntos, ¿no? Es decir, tenemos un ascenso hoy en día espectacular, en particular en Europa, pero no solo, de movimientos que combinan todo eso, ¿no? Intolerancia religiosa, nacionalismo, racismo, ¿no? Bien, esos siempre fueron enemigos mortales del surrealismo. Ahora, el surrealismo tiene por aspiración cambiar la vida y transformar el mundo, ¿no? Como Ujú. decían Marx y Rimbaud, ¿no? Bueno, ahora, eso es una tarea que no es solo de los surrealistas, ¿no? Es decir, es una tarea inmensa. Lo que los surrealistas hacen son experimentos, ¿no? Actividades experimentales al campo de la acción política, de la poesía, del arte, de la cultura, ¿no? Tratando de desarrollar eh, gérmenes de una otra manera de vivir, de una otra civilización, si se quiere, ¿no? En los años 70, Vincent Boulot, que fue un poco el refundador del surrealismo después de la muerte de Breton, y sus amigos en Checoslovaquia, como Bratislav Effenberger, sacaron un libro que se llama La civilización surrealista, ¿no? Entonces fue una otra civilización. Pero bueno, es algo en el cual los surrealistas pueden ser, digamos, abrir algunos senderos, ¿no? En la montaña, ¿no? Pero es una tarea mucho más amplia, ¿no? Michael, tu perspectiva de la relación entre el surrealismo y la parte astrológica, esotérica, Sí. con la magia, en fin, que desarrolló un poco André Breton, eh, ¿qué opinas tú al respecto? Mira, el surrealismo es un movimiento romántico revolucionario, ¿no? Y como todo, como en la tradición romántica, su crítica, su rechazo a la civilización burguesa moderna se inspira en elementos del pasado premoderno, ¿no? Precapitalista. No para volver al pasado, sino para pensar un otro futuro, ¿no? Entonces, el surrealismo no propone una regresión a formas, digamos, del pasado, pero se utiliza de formas culturales del pasado para pensar la poesía, el maravilloso, el arte, de una manera que se enfrenta con la racionalidad burguesa. De ahí, por ejemplo, el interés de los surrealistas por la alquimia, ¿no? La fascinación que tenían por
las prácticas de los alquimistas, los textos de los alquimistas, el arte vinculado a las prácticas alquimistas, ¿no? Ahora, eso no lo hacían con la idea ingenua que iban a transformar el plomo en oro, ¿no? No se trata de eso, ¿no? Lo que le interesa es sacar de esa cultura alquímica su potencial poético, ¿no? La fuerza del maravilloso, ¿no? Lo que tiene esa, digamos, esa cultura alquímica como potencial subversivo, ¿no? Y como una forma cultural distinta de las normas de la mercancía, del pensamiento burgués, etc., ¿no? Entonces, eso es el sentido de la relación que tiene el surrealismo con la astrología, con la alquimia, con otras formas de artes mágicos, ¿no? La mágica, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Todo el arte verdadero es mágico, ¿no? Breton tiene un libro sobre el arte mágico, ¿no? El arte surrealista es un arte mágico, por tanto, tiene sus raíces en las prácticas mágicas y en las formas artísticas mágicas de siglos, de milenios del pasado. Michael, ¿cuál es tu visión del surrealismo latinoamericano, ya sea el chileno o el brasilero, en relación o diferencia con el europeo que tú puedes apreciar? Mira, primero hay que decir que los fundadores del surrealismo tenían mucho interés por América Latina, una verdadera fascinación con América Latina, a empezar por México, pero no solo, Brasil, etcétera, porque veían en esos países culturas, por ejemplo, indígenas, que tenían una autenticidad, una vitalidad cultural muy superiores a las culturas europeas, porque no habían sido aún completamente degradadas por el espíritu de la mercancía, por el espíritu burgués, ¿no? Entonces, hay una valorización muy grande en Breton, en Benjamin Péret, del arte y de la cultura y de la poesía de los pueblos de América Latina, desde Haití, donde estuvo Breton, ¿no? México, donde también estuvo, así como Péret, Brasil, donde Péret también estuvo en visita varias veces. Bueno, entonces hay esa relación muy fuerte con las culturas originales de los pueblos originales de la América Latina, ¿no? Digamos, también de la América del Norte, ¿no? Los iroqueses, ¿no? Los Hopis, ¿no? Las tribus indígenas de América del Norte también es algo que Breton le da muchísima importancia. Bueno, por tanto, para ellos era natural que se desarrollara un movimiento surrealista en América Latina, en Indoamérica, para usar la expresión de Mariátegui, puesto que ahí estaban dadas condiciones culturales quizás más favorables, mismo que en Europa, para el espíritu del surrealismo. Hay que decir una cosa, que el fundador del marxismo en América Latina, que fue José Carlos Mariátegui, es autor de una serie de ensayos, de artículos sobre el surrealismo, que son de una impresionante inteligencia del movimiento, ¿no? Es decir, hay pocas personas que entendieron qué es el surrealismo tan bien como José Carlos Mariátegui, ¿no? Que era alguien que tenía profundas raíces en las culturas indígenas, andinas, ¿no? De Perú, etc. Michael, ¿qué posibilidades hay de integración del movimiento surrealista actual latinoamericano, ya sea en relación con el francés o en sí mismo latinoamericano solamente? Sí. Bueno, me parece que sería muy interesante si hubiera alguna iniciativa de tratar de reunir, hacer que se encuentren los surrealistas que viven en América Latina, ¿no? Sean organizados en grupos, como los existe en Chile, en Brasil, quizás en algún otro lugar, sean individuos, que los hay muchos en México, en Argentina, en Perú, etc., ¿no? Entonces,
Eso me parece que sería importante para intercambiar experiencias y eventualmente hacer un trabajo común, sacar un manifiesto latinoamericano de surrealismo, no sé, ¿no? Me parece que era una muy buena iniciativa. Quizá ustedes en Chile pueden tomarla, ¿no?